libro y vemos luego los ejemplos que tenemos por el otro lado. Aquí. Este. ¿Se ha cortado algo? No. Bueno, vamos a ver el último tema, que es el tema 6, que es el de la edición de datos. Por ahora, en el tema 5, nosotros hacíamos una consulta select. Y lo que teníamos era un conjunto de datos. Tenemos ahí una tabla con una serie de datos que, bueno, cerraba la consulta y esos datos desaparecen. Nosotros podemos guardar la consulta select, pero los datos bueno, pues será un conjunto de resultados de una consulta que hemos hecho. Vamos a aplicar, digamos, manipular esos datos. Vamos a hacer acciones. Vamos a hacer acciones de inserción de registros en una tabla. Vamos a hacer acciones de borrar elementos de una tabla o vamos a actualizar elementos de una tabla. Vamos a hacer 3 tipos de acciones. Primero, el insert. ¿Qué va a hacer el insert? Pues va a añadir nuevos registros a nuestras tablas. Y para eso vamos a utilizar esa sentencia insert. La sintaxis va a ser insert. Ponemos into el nombre de la tabla y luego la lista de campos o valores. Podemos especificarlo de 2 formas. Añadir una fila solo, añadir un registro o más de una fila. Podemos hacerlo. Aquí añadimos una fila y aquí añadimos varias filas. Si utilizamos la primera, le diremos, pues mira, insert into la tabla que sea y luego tenemos que especificar values para decirle los valores que van a ir. Entonces, utilizaremos el insert, le decimos la tabla y luego values. Pero si lo que vamos a hacer es añadir más de un registro, vamos a utilizar el insert y luego una consulta. Esta consulta, como cualquier consulta de Excel, puede tener muchas filas y esas filas resultantes se van a añadir a esa tabla. Ahora veremos un ejemplo. Vamos a ver primero cómo insertar una fila. Podemos utilizar el insert into, tabla, values y los valores. Entonces, después de la palabra values van a ir separados por coma. Tenemos que tener en cuenta que van a ir por separados por coma todos los valores que yo quiera añadir. Perdón. Vale. Y si no indicamos nada, espérate, esto no lo quería deshacer. Si no indicamos nada, los valores
van a ir en el mismo orden que la tabla. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, si nosotros le decimos, mira, insert into tabla pacientes y luego valúes. Ahí tenemos todos los valores. Los que sean, siempre tenemos que acordarnos que si es texto, va con comillas, si es fecha también, menos si es número que va sin comillas. Pero el orden que tiene pacientes, el orden de las columnas, como yo no he dicho nada después de pacientes, es este de aquí, el que tiene la tabla. La tabla tendrá ese orden. La primera columna será el DNI, la segunda será el nombre, la tercera será la dirección, la cuarta el código postal y la quinta la fecha. Como yo no he puesto nada en pacientes, el orden que necesito colocar los valores son el orden que tiene la tabla. En el ejemplo de abajo, en el B, yo sí que especifico, después de pacientes, le estoy especificando qué columnas, después de pacientes, sí que especifico yo que voy a utilizar esta columna A, esta B y esta C. Que en la tabla puedo tener yo 7, 8, pero aquí estoy diciéndole que 3 columnas son las que yo voy a añadir. Y esta será en valúes el A, el B y la C. Esta de aquí se grabará en esa columna, esta de aquí en el nombre y esta de aquí en la fecha de nacimiento. Pero en la tabla puede que no tengan ese orden. No tiene por qué ser ese orden correlativo. Por eso dice aquí debajo que en el segundo ejemplo los campos de pacientes no están en la lista. Dice que, bueno, los que no están en la lista, los que no son DNI, nombre y fecha, se les va a añadir el valor nulo, porque no los he rellenado todos. Entonces hay campos que no relleno, que se le va a asignar el valor. Vale. Bueno, esto con el diseñador de consultas, que nosotros vamos a SQL. Y ahora el segundo caso, que queremos insertar varias filas. Nosotros vamos a utilizar una consulta. Ya no pongo valúes. Hace una consulta y todo el resultado de esa consulta se va a añadir a esa tabla. Entonces, esto va a servir para añadir más de un registro a las tablas. Por ejemplo, tenemos una tabla histórico donde se va guardando el acumulado anual que se ha gastado cada paciente por año. Esa tabla histórico tiene esta estructura. Que guarda el año, el nombre del paciente y su total. Y hace una agrupación que agrupa por año, agrupa por nombre y realiza ese sumatorio del total. Bueno, pues tenemos almacenado, por ejemplo, hasta 2011 y vamos a almacenar los de 2012. Entonces la instrucción sería, bueno, pues insert into histórico, eso me añade a esta tabla. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una consulta select, que es todo esto de aquí, que si yo la ejecuto independientemente de lo de arriba, me dará un conjunto de resultados. Veo que es una consulta de agrupar,
Estoy agrupando por año y por nombre. Está en el select, está correcta la agrupación. El resto, funciones agregadas. Sum. Está bien hecha. Y luego coinciden que esta columna, esta y esta, ese orden, son el orden que tienen los campos en histórico. Lo tenéis ahí, ahí arriba. Ese orden, de ahí arriba, es el mismo que sacamos aquí debajo. Por eso puedo añadir a histórico. La primera columna de histórico es fecha, el año, la segunda es el nombre y la tercera es su. Y luego le ponemos ahí también la condición que pedía que eran de 2012. Pues si yo ejecuto esto y me da 500 filas, SSL, esas 500 filas se van a añadir a esa tabla histórico. Luego, sentencia delete. Va a servirme para eliminar filas. Si yo tengo que eliminar filas de una tabla, por ejemplo, quiero eliminar los registros que son de Alicante y son 3000. Yo no tengo que ir uno a uno. Hago una consulta de eliminación y me los cargo todo de golpe. Entonces, la sentencia delete funcionará delete from, igual si queremos algún criterio. Ahí indicamos la tabla que queremos borrar y aquí la condición, porque no, puede que no quiera borrarlos todos, que solamente quiera borrar. De todo esto hay que llevar cuidado porque siempre que hagamos cualquiera de estas consultas, si me equivoco aquí en un borrar y no pongo ninguna condición, borraría todos los registros. Y no tengo un control Z para recuperar lo que yo he borrado. Entonces hay que dar cuidado o hacer una copia de seguridad antes de ese borrado. Vale. Si no indicamos ninguna condición, no se pone una cláusula web, lo que ocurre es que se borran todos los datos. Se dejaría la tabla vacía. Si quisiéramos borrar la tabla, pues tenemos que utilizar el drop table que me elimina la tabla. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo de aquí debajo me dice, mira, yo quiero borrar delete from los pacientes, pero que cumplen esta condición de aquí. Entonces solamente borrará aquellos pacientes cuyo turno es igual a 1. Pero aquí hay que llevar cuidado con las restricciones de integridad referencial, porque si este paciente, el paciente 5, es del turno 1, en principio tiraría a borrarlo. Pero si el paciente 5 tiene visitas, tiene varias visitas del número 5, esas visitas no se pueden quedar huérfanas. Yo no podría borrar el paciente 5, porque la integridad referencial me está impidiendo que yo borre ese paciente porque tiene visitas. Entonces tendría que primero eliminar las visitas y luego eliminarlo. Si quisiéramos eliminar todas las filas, es más rápido con el truncate que utilizar el delete from la tabla, sin condiciones. Pues esto sería lo mismo. Si queremos eliminar todos los registros de una tabla, en vez de utilizar el delete, podemos utilizar el truncate, que es mucho más rápido para eliminar esas filas. Y sería, pues bueno, truncate table y luego el nombre de la tabla. Y luego tenemos el update. En último caso, es el update, que sirve para cambiar un valor por otro. Yo tengo unos registros que son de Alicante y quiero cambiarlos por Alacant, pues no tengo que ir uno a uno, si tengo 5000.
Utilizaría, búscame todos los de Alicante y me lo cambia por Alacant. Me lo haría todo de golpe. Entonces, eso va a servirnos para modificar o cambiar algún valor de nuestros registros. Sentencia update. ¿Cuál va a ser la sintaxis? Bueno, pues ahí tenemos. Vamos a utilizar la palabra update, el nombre de la tabla, luego los campos que queremos modificar o actualizar, y luego si queremos alguna condición que no sea para todos. Puede ser que sea para todas las filas o solamente para aquellos que yo quiera. Luego una condición lo utilizaría. Por ejemplo, nosotros queremos cambiar. Imagina que queremos coger y cambiar todos los pacientes de Pone Alicante, actualizarlos a la CAN. Le diríamos, coge, actualiza a todos los pacientes, con la condición que sean de Alicante. Aquí le estoy colocando la condición que sean de Alicante. Y para todos esos, ¿qué haces? Lo que ponga al ser. Cambiarlo por Alacant. Me cambiaría todos los registros. Todos los registros que sean de Alicante por Alacant. Si yo esto lo ejecuto una vez y lo ejecuto luego otra vez, la segunda vez no va a hacer nada, no va a cambiar nada. La primera vez me cambiará a 8000, pero si lo ejecuto la segunda vez no me cambia nada porque ya se ha cambiado a todos. Ya no queda ninguno de Alicante. Luego, el segundo ejemplo que tenemos aquí, este de aquí, lo que hace es aumentar un 20% la columna importe de la tabla visitas. Bueno, pues, como no hay ninguna condición web, porque lo quiere para todos, entonces utilizo de visitas en el set. ¿Qué le voy a decir? Pues coge el importe y va a ser igual al importe anterior multiplicado por 1,20, que es aplicar el 20% a una cantidad. Ten en cuenta una cosa, que en este de aquí, si lo ejecutamos una segunda vez, vuelve a subir un 20%. Y una tercera vez vuelve a subirlo. No es como el de arriba ya no queda de Alicante. Pero aquí, cada vez que yo voy ejecutando, va subiendo un 20% el cambio del precio. Luego, en el update también se pueden colocar sus consultas. Ahí tenemos un ejemplo de que yo tengo. Quiero modificar la tabla visitas. Quiero coger que el importe, aplicarle un descuento del 10%. ¿Para cuáles? ¿Para todos? No, para todos no. Para aquellos que cumplan la condición que ponemos aquí. Y ahí le estamos diciendo que solamente voy a modificarlo para aquellos cuyo importe es mayor que la media de los pacientes que son de Elche. Aquí coge los de la ciudad de Elche, calcula su media, en la que sea, entonces solamente va a modificar el importe aquellos cuyo importe sea mayor que la media de Elche. Ahí estamos utilizando una subconsulta. Bueno, aquí tenemos los ejercicios propuestos para que lo practiquéis vosotros. Yo, a ver, tengo por aquí la máquina virtual.
Aquí tengo ejercicio del tema 6, que lo voy a abrir. Bueno, ¿qué conviene hacer antes? Vamos a utilizar esas sentencias, insert, update y delete. Pero antes de trabajar con pacientes o visitas, voy a hacer una copia de seguridad. ¿Cómo hacemos la copia de seguridad? Si recordáis, esto que está en azul, si yo lo quito, me muestra todos los registros que hay en la tabla pacientes. Pero si lo ejecuto yo, esas dos líneas, va a crearse una tabla con este nombre, con el contenido que devuelva al select. Yo tengo aquí mis tablas, pacientes y visitas, y cuando yo ejecute estas dos cosas de aquí, voy a tener copia de pacientes y copia de visitas. Si yo le digo ejecutar, como es select into, no me muestra nada, sino me dice que ha sido afectado, que ha creado una tabla de 13 filas y una tabla de 28. Si me voy yo por aquí y actualizo mis tablas, y miro, ya tenemos aquí las dos tablas que acabamos de crear y sobre las cuales vamos a trabajar. Trabajaremos con esta porque si voy a hacerle un borrado, voy a cambiar algo de nombre, me conviene que trabajemos sobre esas dos tablas. Bueno, pues vamos a ir viendo por aquí ejemplos. Por ejemplo, del insert. Si queremos añadir una fila insert into values, lo que hemos comentado antes. Si queremos añadir varias con el seme. Por ejemplo, imaginamos que nosotros queremos ahora añadir esos datos a la tabla copia de pacientes. Yo tendría que utilizar insert into en values. Meto esos valores, que como son todos textos o fechas, van a tener ese formato. Y para asegurarme yo de que van en ese orden, tengo que colocar después del nombre de la tabla las columnas hacia donde van dirigidas. Si yo ejecuto esto, ¿qué me está diciendo aquí ahora? Me está diciendo que yo había puesto una restricción, la columna diabético, que no admita valores nulos, en non null. Me puedo ir a esta tabla, espérate, voy por aquí, me voy a la tabla copia de pacientes, voy a diseñarlo en modo tabla, para no utilizar el alter. Y aquí en diabético, está esto desactivado, por lo que voy a marcarlo. Y ya puede permitir valores nulos. Hago, quiero diseñador, ejecuto ahora la consulta y me dice que se ha visto una fila afectada. Por lo que tendremos, si vamos a verlo, la última fila, tendremos Antonio Pérez, calle Sol 23 de Alicante. Si voy por aquí y voy a copia de pacientes, edito las primeras 200 filas, tenemos el que acabamos de introducir. Y los campos que no hemos rellenado, vacíos. Vale. Pues vemos acá. Ahora, otra consulta para añadir. Como la tabla histórico
no existe, hay que crearla. Entonces queremos una tabla que tengamos el año, el nombre y la suma del importe de las visitas de cada paciente. Pero esa tabla no existe. Entonces necesitamos crearla. Si yo ejecuto esta consulta, bueno, ejecuto esto, si ejecutamos esto de aquí, me va a dar para cada año el nombre y aquí la suma. Si uno ha hecho 15 visitas, pues 15. Si uno ha hecho 10, 10. Si yo ejecutase esto de aquí ahora, no haría nada porque la tabla esta no existe todavía. Voy a crear el modo de diseño, que es más rápido, y voy a colocar año, nombre y suma de importe. Me voy a ir por aquí, voy a crear una tabla. Esa tabla va a ser la columna año, que va a ser tipo texto, va a ser char de 4 para el año. Vamos a tener el nombre, que va a ser char, vamos a poner 50, y vamos a colocar el total. Va a ser era importes más money. Yo guardo la tabla, le voy a llamar, no me acuerdo el nombre, si era histórico. Vale. Histórico pacientes. Y tendremos ahí una tabla histórico pacientes con el nombre este que le acabamos de dar aquí debajo, histórico pacientes. Cierro esto ya. Cierro esto. Bueno, y aquí. Bueno, histórico visitas, el tema histórico pacientes. Voy a cambiar aquí. Histórico pacientes. Y cuando ejecute yo esto, se lo va a añadir a esta tabla. Le digo ejecutar. 8 filas afectadas, que son los que devolví al select. Si voy por aquí, mi tabla histórico paciente, que digo editar las 200 primeras filas, tengo lo que devolví al select en una tabla. He hecho una inserción, en este caso de 8 filas, de 20, de 10.000, de las que sean. Teníamos una tabla creada, que era esta, y hemos cogido todo el resultado de esa consulta y se lo hemos añadido ahí. El update, ¿qué hace? Pues hemos dicho update, actualiza una tabla con lo que pongamos en el set. Por ejemplo, yo quiero cambiar los de Alicante a Alacant. Y vamos a utilizar copia de pacientes. Si yo voy aquí a esta tabla, copia de pacientes, voy a decirle, en el caso, si editar la 200, pues tenemos por aquí unos registros que tienen un valor, que es Alicante. Voy a hacer una consulta que me cambie todos automáticamente a Alacant. Vamos a decirle, oye, coge lo de Alicante y los cambias a Alacant. ¿De qué tabla? De copia de pacientes. Ejecuto, me dice que hay 5 filas afectadas, por lo que voy a irme a la tabla. Voy a eliminar, la voy a abrir otra vez. Y voy a ir a copia de pacientes. Edito las 200 primeras filas. Y ya vemos ahí que no pone Alicante. Pone Alacant.
Si yo ejecuto esta consulta otra vez, ya no me pondrá 5 filas afectadas. Si lo ejecuto, me pondrá 0. Ya no quedan filas de Alicante, las he cambiado todas. El otro ejemplo. Subía un 20% el importe de las visitas. Voy a coger a la tabla visita para que veáis. Edito las 200 primeras filas. Por ejemplo, la segunda tiene aquí un 100. Cuando la ejecute yo pondrá 120. Voy a cerrarla. Y ahora ejecutamos la consulta. Me dice que se ha afectado 28 filas. O sea, todas las filas de visitas se han visto afectadas. Y ahora ya pone 120. Si vuelvo a ejecutarlo yo otra vez, me pondrá el 20% de 120. Se lo sumará. Y así cada vez. Entonces, estas consultas hay que dar cuidado porque cada vez que la ejecutemos, pues lo que hace es modificar todos los valores de la tabla. Y luego tenemos el delete. Que era delete from, número de la tabla. Y en este caso, si yo quisiera borrar turno 1, me voy a mi tabla, copia pacientes, la abro y veo que tengo algunos que son del turno 1. Esa fila de ahí, esto, pues todos estos, quiero borrarlos. Selecciono todo esto, le digo ejecutar. Me dice que se han enviado 5 filas afectadas. Como aquí no tengo claves ajenas, no me va a dar problema de las claves ajenas. Edito esto y ya no tenemos por aquí ninguno del turno 1. Los acabamos de borrar. Si yo quisiera borrar toda la tabla, cualquiera de estas dos instrucciones me valdría. Delete from pacientes o truncate copia pacientes. Y si ejecutamos por aquí, me dice comandos completados correctamente. Si me voy a ver copia de pacientes, está vacía. Ha eliminado todas las filas. Vale, y esto sería más o menos los 3 aspectos. Tenéis que tener en cuenta pues, la inserción, un registro o varios registros. Tenéis que tener en cuenta la actualización. Algunas veces pues, solamente modificaremos una vez y si lo ejecutamos otra vez no pasa nada. Y otras sin condición, pues como el aumento de precio sí que pasa.